Bienvenidos al módulo 10 de Navegando por el PMBOK. En este módulo vamos a, por fin, cerrar el plan para la dirección del proyecto. Viene bien que sea el número 10, que se llame el módulo así porque es un número redondo, ¿no? Así nos sentimos como Project Managers cuando por fin tenemos una primera versión de nuestro plan de dirección de proyectos. Bueno, pues el plan de dirección para la dirección del proyecto, ven que es la salida principal del grupo de procesos de planificación, ¿vale? Va después a dirigir la gestión, la ejecución, y luego también va a permitir saber cómo controlar el proyecto. Si entramos en el plan, ven que hay tres grandes bloques, ya hemos cubierto los dos primeros y ahora vamos a cubrir este último, en el que obtenemos ese plan para la dirección del proyecto, que está aquí, sale aquí, pero bueno, esto lo hacemos ya completando los costes y completando el cronograma. Vamos a ver cómo se hace. Aquí está el proceso 6.6, que es desarrollar el cronograma. Con toda la información que ya teníamos de los procesos de planificar las actividades que vimos antes, toda esa información a lo mejor la hemos compilado, pero bueno, si la ponemos en un Gantt, a lo mejor son 12 meses y el proyecto tendría que durar 8. Ahí hay que utilizar técnicas de compresión, hay que saber bien de qué forma dependen unas actividades de otras para ver si se pueden solapar, etcétera, etcétera. Hay que hacer mucho trabajo y aquí hay muy buenas técnicas como ruta crítica o camino crítico, cadena crítica, etcétera. Hay técnicas de modelados, de simulación de qué pasa si, etcétera, etcétera. Todo esto lo hacemos y al final el resultado es una línea base de cronograma. Y el cronograma del proyecto que se puede representar pues, como un diagrama de hitos o como un diagrama de barras o como un diagrama de Gantt. Cronograma no es lo mismo que línea base de cronograma. Cronograma es una representación y la línea base de cronograma es toda la información que está soportando esa vista final del cronograma. Y eso pues, no es tan simple como una imagen, ¿verdad? Bueno, pues todo eso, esos datos, todo eso que hemos visto, cierra este grupo, este área de conocimiento de tiempos en planificación, y está bien que lo veamos aquí, en este contexto en el que tenemos al lado los costes, porque a veces el cronograma se influye mucho, porque bueno, pues, teníamos previsto ejecutar en marzo una serie de trabajos, pero no hay financiación en marzo, entonces tenemos que retrasarlo a abril, etcétera, ¿no? Entonces, está bien que ese cronograma se cierre justamente cuando también tenemos más o menos cerrada la línea base de costes. Vamos a ver cómo se hace esto. Entran los procesos de costes. Otra vez, reglas del juego para planificar los costes. Y lo importante es que primero, a partir de las actividades que ya teníamos, pues vamos a tratar de ponerle euros, dinero, una estimación económica a cada una de las actividades. Aquí vemos las actividades de forma individual, y también podemos estimar cuánto cuestan individualmente y bueno, pues si sumamos todas será lo que suma el proyecto, pero todavía no lo llamamos presupuesto. Es decir, este proceso pues va directamente a cada una de las actividades. Aquí van la estimación de los costes de las actividades y realmente el presupuesto lo tendremos en este proceso, en el 7.3. Cuando ya no solamente vemos esto como números que vienen de cada una de las actividades y podemos sumar y agregar, sino tiempos. Es decir, aquí ya vemos una línea base, una curva en S, con los costes acumulados hasta que ya al final nos gastamos el presupuesto, porque es importante esa dimensión temporal. Por resumir, aquí diríamos cuánto cuesta el proyecto y aquí diríamos cuándo nos vamos gastando ese presupuesto. Y el resultado es una línea base de costes. Bueno, pues con esta información, la línea base de costes, el cronograma y el resto de planes subsidiarios o secundarios que tendríamos ya del fruto del trabajo que hemos hecho en toda la planificación, que ya hemos contado, pues compilamos todo esto y ya por fin entra este proceso 4.2 del área de integración, área 4, porque estamos compilando mucha información en un documento. Y ese documento es muy importante que sea un documento, aunque sea grande, pues para que simbolice un poco el resultado final de esa fase de integración. Y bueno, pues es un documento que está vivo, que aunque lo hagamos después de mucho esfuerzo y parezca que ya estamos redondeando una fase del proyecto, no es así. Ese proyecto, ese proceso, o sea, ese documento está vivo y realmente la guía del PMBOK dice que se cierra al final del proyecto. Pero bueno, está bien que lleguemos a una fase, a una versión final completa de ese documento,
que tendrá mucha incertidumbre al principio, lógicamente, pero bueno, quiero cerrar hasta el céntimo, quiero cerrar hasta el día, pues esas estimaciones de coste y quiero justificarlo todo y cerrarlo, es muy importante, y que esto tenga una visión integral. Y bueno, pues habrá mucha incertidumbre, bueno, pues donde no sepa, tomo supuestos, pero esa visión completa está muy bien porque se puede utilizar sobre todo para los interesados. Se suele hacer un kick-off, una reunión de lanzamiento, en la que es el objeto que se presenta fundamentalmente, ¿no? Se entrega a cada uno de los interesados importantes y se presenta. Y los interesados ya empiezan a relajar un poco su nerviosismo y empiezan a concretar sus expectativas con ese documento tan importante.